This episode of Border Masters is sponsored by Smart Border Coalition, and we're grateful for their support. They're a binational public-private organization focused on improving how people and goods move across our borders, making that movement safer, smarter, and more efficient. Me di cuenta pues que no me tocaba seguir los pasos de nadie, sino que mi fuerza estaba en ser diferente. Fuimos los primeros y hasta hoy somos la única empresa que genera energía renovable en México para exportar a Estados Unidos. Me parece que somos, digamos, los embajadores, impulsores de esta integración de la región. Estamos sentados en la frontera más dinámica del mundo. The idea of doing this podcast is that not everybody has to live at the border to be a border master. Olas Media presents Border Masters, the podcast where the U.S.-Mexico border takes center stage. Gustavo is from Nogales. He has amazing credentials. So he's super knowledgeable of everything border, but we come from very different borders. Monique is very good on the emotional intelligence. It's the personality that she has that allows people just to feel relaxed. It's part of letting the world know why has it been so successful to have that border and what has inspired them about the border. Now here are your hosts, Gustavo and Monique. Bienvenidos a Border Masters, el podcast de los líderes fronterizos. Yo soy Monique Casellas y me acompaña mi colega y co-host Gustavo de la Fuente. En Border Masters conversamos con personas que no solo entienden la frontera, sino que la moldean desde posiciones de liderazgo, visión y responsabilidad. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada que representa la intersección entre energía, desarrollo económico y cooperación binacional. Nos acompaña Tania Ortiz Mena, presidenta de Sempra Infraestructura, una de las empresas energéticas más importantes de Norteamérica, con presencia estratégica en ambos lados de la frontera, México, Estados Unidos. Es un verdadero honor contar con Tania. Es una de las líderes más influyentes del sector energético en Norteamérica y una figura clave en la integración energética entre México y Estados Unidos. Tania ha encabezado proyectos estratégicos en gas natural, LNG, que es la versión licuada del gas natural, energías limpias y redes transfronterizas, impulsando la infraestructura crítica para el desarrollo regional. Antes de su posición actual, fue CEO de IEnova, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en dirigir una empresa energética listada en la Bolsa Mexicana de Valores. Y además de todos estos logros, Tania, yo la verdad es que quisiera compartir algo muy personal. Aunque hoy es la primera vez que te conozco, obviamente como mujer profesionista he seguido tu trayectoria porque es realmente inspiradora, pero también te tengo un aprecio muy personal, muy especial, porque sé que trabajaste muy de cerca con mi primo hermano Jorge Molina, y obviamente, pues en paz en descanse, ¿no? Jorge, mi primo, tuvo una enfermedad muy fuerte y falleció hace poco, y durante toda su enfermedad, Tania fue un apoyo fundamental para él, para nuestra familia, una verdaderamente ejemplar, y pues no nada más eres una gran líder, Tania, sino que también una persona con enorme calidad humana, así que te agradezco mucho. Qué bonita anécdota, Monique. Gracias por compartir esto. Yo conocí a Tania en el 2021 en una conferencia binacional del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y cabe destacar que justo este año Tania recibió el Good Neighbor Award del centro que comento en reconocimiento a sus contribuciones a la relación bilateral. Tania, bienvenida a Border Masters. Hola, buenos días, Gustavo, Monique. Me da muchísimo gusto estar aquí. Es un gusto platicar con ustedes, platicar de la frontera, platicar de infraestructura,
platicar de la relación bilateral y bien importante del papel de las mujeres. Muchísimas gracias. Yes, ya me Gracias. emocioné. Ok, a ver, mucha gente que vivimos aquí en la frontera, tanto en México como Estados Unidos, sabemos que Sempra está aquí, que está en San Diego, los headquarters, que es importantísima como employer, vamos a decir. Sin embargo, no conocemos a fondo lo que hace Sempra. ¿Nos puedes explicar de manera clara y concisa qué necesidades son las que resuelve Sempra y por qué su trabajo es relevante para nuestra vida diaria y sobre todo para el desarrollo de la frontera? Claro. Muchísimas gracias, Monique. Sí, porque Sempra sí realmente es una empresa muy particular. Sempra, y nada más como punto de partida, tiene varias subsidiarias. 3 de sus subsidiarias son empresas de servicios públicos o utilities en Estados Unidos, que es San Diego Gas and Electric, SoCal Gas y Oncor Electric, que es una empresa de transmisión eléctrica que está en Texas. Yo soy presidente de la 4ª subsidiaria que se llama Sempra Infraestructura. Sempra Infraestructura es una empresa que desarrolla grandes proyectos de infraestructura, principalmente en la zona transfronteriza, desde el Pacífico hasta el Golfo. Entonces, ¿cómo iniciamos y especialmente cuándo cruzamos la frontera? ¿No? Porque Sempra originalmente o tradicionalmente era en realidad una empresa de servicios públicos en California. A principios de los 90, México decide, y esto va mucho atado a la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, donde México pues sabía que venía un empuje muy importante de industrialización del país, íbamos a dejar de ser pues una economía tan dependiente en crudo, en productos agrícolas, en materias primas, y el Tratado de Libre Comercio nos iba a permitir atraer industrias, generar cadenas de valor, traer inversiones, desarrollo económico, etcétera. Pero para que eso sucediera era fundamental el suministro eficiente de energía. Para traer todas las industrias que necesitamos electricidad y necesitamos gas fundamentalmente, ¿no? Entonces, junto con ese esfuerzo de la firma del Tratado de Libre Comercio, también nace un esfuerzo para atraer inversiones en el sector de energía que permitieran desarrollar toda esta infraestructura energética que iba a anclar esta nueva etapa de industrialización y manufactura en el país. Y curiosamente, este esfuerzo por traer gas inicia en Mexicali. De todo el país inicia en Mexicali. Con Ecogas, ¿no? Exacto, y fue un poco casualidad porque, pues si recuerdan, el entonces presidente Ernesto Zedillo venía de Mexicali, era su tierra. Sí, así es. Bueno, ¿cómo empieza este gran impulso para construir redes de gas natural? Pues en mi ciudad, quiero empezar en Mexicali, ¿no? Entonces, cuando Sempra voltea al otro lado de la frontera, siempre dice, yo estoy en San Diego, ¿no? Quiero aprovechar mi oportunidad para extender las redes, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer proyecto en México, fue la red de Ecogas Mexicali. De ahí hubo un gran impulso para que Comisión Federal de Electricidad, obviamente la empresa de generación eléctrica más importante de México, dejara de consumir combustibles más sucios, esencialmente combustóleo, y empezara a consumir un combustible más limpio, que era el gas natural. ¿Por dónde empieza? Por la planta de Rosarito, la Presidente Juárez. Para los que nos fijamos en esas cosas, veías la planta de Presidente Juárez en Rosarito, tiene esa torre gigantesca, blanca y roja, y estaba humo negro, olía horrible la ciudad de Rosarito, Rosarito, la Presidente Juárez de Rosarito, olía horrible Rosarito, había una nube negra todos los días. Nosotros construimos luego el primer ducto para que esa planta dejara de consumir combustible y empezara a consumir gas natural. Y ahora es una torre blanca, que es de gas natural, pero ya no huele como huele, o sea, es mucho más limpio ese combustible. Pero entonces con esta misma filosofía, Sempra fue extendiendo sus redes desde el oeste hasta el Golfo, a lo largo de toda la frontera. Entonces, a desarrollar primero los grandes gasoductos de gas natural que permitían traer gas natural de Estados Unidos a México para generación eléctrica y también para consumo de las industrias.
redes de distribución, que yo digo, si los ductos son, digamos, las carreteras, las redes de distribución son las calles, ¿no? Estas redes subterráneas, que la tenemos en Mexicali, la tenemos en Torreón, la tenemos en Chihuahua, la tenemos en Durango, ¿no? Que permiten ya llevar el gas a cada industria, a cada casa, a cada comercio, ¿no? Y empezamos también a incursionar en el mercado de generación eléctrica. Y ahí empezamos, fue curioso, porque una vez que había gas natural en México, pues había la oportunidad de generar más electricidad en México. Incluso empezamos a generar electricidad para llevar a Estados Unidos, digamos, era esta integración, y aquí, digo, quizá me salto otro tema bien importante, que es la integración entre el sistema energético en México y Estados Unidos. De eso se habla poco, ¿no? Pero todos sabemos que tenemos dos economías muy integradas y poco hablamos de la integración de los sistemas energéticos. Sí. Creo que siempre tuvo esa visión y la fuimos aprovechando, ¿no? Y finalmente, digo, otro elemento bien interesante es que también vimos la oportunidad cuando empezó digamos, el empuje y el interés en las energías limpias, pues vimos la oportunidad de empezar a generar energías limpias en México, que tiene recursos renovables extraordinarios, generar energías limpias para abastecer el mercado mexicano, pero también para exportar a Estados Unidos. Es decir, ¿por qué no exportar esos recursos en los que somos competitivos? No solo manufactura, no solo mano de obra, pero también recursos renovables. Entonces, cuando manejan por la Rumorosa, suben a la Rumorosa y ven esos aerogeneradores gigantes, parecen preciosos además, ¿no? Ahora, de hecho, los ves tanto del lado de la Rumorosa, digamos, como del lado más del valle que está abajo. Todos esos aerogeneradores los instalamos nosotros y mucha de esa energía se consume en California. También hay un parque solar grandotote que lo ves en la Laguna Salada cuando cruzas por ahí. Este parque solar también lo construimos nosotros y abastece, por ejemplo, a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esta visión de cómo aprovechan los recursos para desarrollar la zona transfronteriza. Pero lo más fabuloso de esto es que cada vez que desarrollas uno de estos proyectos, la derrama y el efecto económico es extraordinario. Cuando tú construyes un gasoducto, empiezan a llegar las industrias, porque hay disponibilidad de gas. Cuando construyes una planta de energía limpia, empiezan a llegar las industrias. ¿Y eso qué significa? Significa empleos bien remunerados, empleos formales. Significa, pues, que hay más desarrollo de infraestructura. Significa, digamos, que las empresas de servicio, los subcontratistas, van a tener, digamos, un cliente ancla al cual buscar, ¿no? Entonces, se llenan de oportunidades las regiones. O sea, son como inversiones que detonan que detonan crecimiento de otro tipo, ¿no? Y encima de eso, nosotros algo que buscamos de manera muy importante, porque son proyectos grandotes. Claro, sí. Yo les diría, son proyectos disruptivos, ¿no? Sí. Imagínate, tú eres un ejidatario, ¿no? En Laguna Salada y pues tapizan de paneles solares, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces nosotros además hacemos un esfuerzo muy proactivo y muy consciente de integrarnos a la comunidad, atendiendo necesidades fundamentales, importantes de la comunidad, dependiendo del tipo de comunidad. A veces es en forma de becas, a veces en forma de infraestructura, en fin, ¿no? Entonces, bueno, podría seguir hablando, pero mejor me detengo. Está magnífico lo que estás diciendo, está fascinante lo que estás diciendo, porque ustedes son de las pocas empresas que realmente se manejan de un lado y del otro. O sea, como dices tú, de Estados Unidos para México y de México para Estados Unidos. Tú, me imagino, mucho de tu trayectoria últimamente, pues ya en algunos años ya, Tania, es entre México y Estados Unidos. Vienes mucho a Estados Unidos, estás en México también, en todos lados. Pero, ¿qué aprendizajes personales y profesionales te ha dejado esto de moverte entre dos mundos? ¿Y cómo ha influido esto en tu forma de liderar? Bueno, te platico, yo empecé mi carrera en Pemex, o sea, yo siempre supe, yo estudié Relaciones Internacionales, pero siempre supe que me quería dedicar a temas México-Estados Unidos asociados con energía, ¿no? Lo descubrí muy pronto en la carrera, me empecé a apasionar, me interesaba mucho el tema de política pública, de energía y de temas binacionales. Entonces, cuando yo acabé mi maestría,
yo quería trabajar en Pemex, porque además realmente era la única empresa de energía en México, ¿no? Yo quería Ujú. trabajar en Pemex y cuando entré a Pemex me encontré con un mundo de hombres y de ingenieros. Sí, sí. Entonces, y además muchos eran puestos, a ver, no puestos heredados, sino de tradición de familia, ¿no? Donde el abuelo era ingeniero petrolero, el papá era ingeniero petrolero, y ahora, pues mis colegas eran ingenieros petroleros de tercera y cuarta generación, eh, egresados básicamente de las mismas universidades, ¿no? Y yo había estudiado relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana en México y había hecho una maestría en la Universidad de Boston en política energética, ¿no? Pues no, parecía, y además era mujer, ¿no? Sí. En un mundo de hombres. Entonces, cuando yo entré a Pemex, que por cierto, con un jefe extraordinario que me apoyó muchísimo, yo cuando entré, me puso una silla en su escritorio y me dijo, te vas a sentar aquí a ver lo que hago y aprender, y yo creo que no hay mejor experiencia que la experiencia en vivo, ¿no? Pero yo entré a Pemex y yo entraba a las reuniones y al principio me llamaba mucho la atención cómo pues todos los hombres, ingenieros con experiencias muy similares, llegaban a las mismas conclusiones y a las mismas soluciones. Había muchísimo consenso y yo me sentaba en las reuniones y decía, hijo, a mí se me está ocurriendo otra cosa, pero seguro estoy bien equivocada, porque nadie lo ha dicho, a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Wow. Ajá. Y así estuve mucho tiempo, porque además también está el tema, quizá lo podemos hablar de discriminación, de esa discriminación inconsciente de que las Claro. mujeres no levantamos la voz y si levantamos la mano nadie voltea a ver y si hablas te interrumpen. Entonces está ese reto de levantar la voz, ¿no? Y de disentir, ¿no? En un mundo donde pues yo era extraña, ¿no? Pero cuando me empecé a atrever a decir, oigan, ¿y por qué en vez de esta solución que están planteando no hacemos esta otra cosa? Pues resulta que mis ideas eran buenas y eran interesantes y eran nuevas, ¿no? Entonces me di cuenta que yo no podía ser ingeniera petrolera y que no podía ser hombre de tercera generación de Pemex. No lo era, ¿no? Y que mi poder y mi fuerza y mi contribución estaba justamente en que era diferente, ¿no? Y ese día me di cuenta, pues, que no me tocaba seguir los pasos de nadie, sino que mi fuerza estaba en ser diferente. Y entonces ahí regreso a este reto de estar planteando proyectos en México que nunca se habían hecho antes. Me ha tocado muchas veces ir a la Secretaría de Energía y decir, hoy quiero hacer este proyecto y por primera vez en México, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Gustavo, hablabas de las plantas de gas natural licuado en México, ¿no? Me acuerdo haber Sí. ido a la Secretaría de Energía y decir, quiero hacer una planta de gas natural licuado. Y me dijeron, oye, pues que ni siquiera sabemos si eso está normado y regulado en México. Y que, bueno, me parece que sí, vamos a ver por aquí, ¿no? Entonces me tocó mucho influir nuestras plantas, hablaba de las plantas transfronterizas de energía renovable. Fuimos los primeros y hasta hoy somos la única empresa que genera energía renovable en México para exportar a Estados Unidos. Entonces esto, el think out of the box, ¿no? Entonces plantear ideas nuevas, impulsarlas, y eso me parece que está un poco en el DNA de nuestra empresa, una empresa que me da con mucho orgullo haber sido parte prácticamente desde su origen, ¿no? Y buscar soluciones distintas y tener esta visión de integración del mercado energético de México y Estados Unidos, de la que se habla poco, pero que es fundamental para el desarrollo de la región. Oye, me encanta aparte que ahorita que nos platicaste, hiciste todo un viaje por Baja California, o sea, California, Baja California, platicaste de Rosarito, de La Rumorosa, de Mexicali, me encanta. Sin embargo, escucho, tú eres de la Ciudad de México, te fuiste a Boston y luego regresaste en Pemex a Veracruz, me imagino. No, en Pemex siempre estuve en la Ciudad de México. Yo desde que llegué a Pemex, entré a un área bien interesante que es el área, se llama PMI, que es el área de comercio internacional. Entonces era un área cuando yo entré bastante nueva, que buscaba justamente en este ambiente, Tratado de Libre Comercio, internacionalización, que buscaba hacer Pemex competitiva en los mercados internacionales. Entonces en esta área nos dedicábamos a comprar y a vender todo lo que compraba y vendía Pemex. Crudo, gasolina, gas LP, gas natural,
petroquímicos, entonces aprendí horrores porque pues lograbas ver, digamos, de manera integral todo lo que estaba pasando en la empresa, pero además tenías esta exposición hacia afuera, al mercado, qué estaban haciendo los otros. Entonces, para mí fue una experiencia extraordinaria. Trabajé ahí solo 5 años, pero conocí a colegas fantásticos, varios de ellos hoy trabajan conmigo. Entonces, conocí a gente realmente bien comprometida y que han hecho y que pues mucho de lo que es nuestro sector energético hoy en México. Pero cuando llevaba 5 años ahí, decidí, junto con mi esposo Eduardo, de tener nuestro primer hijo. Y en ese momento hice el cambio a Sempra. Que justo eso te iba a preguntar, ¿no? Porque es algo que siempre, me encanta que dijiste la palabra atrever, que te atreviste, ¿no? Y tengo 2 preguntas para ti. Una, ¿cómo en una carrera tan demandante, justo acabas de decir, no sé si va a llegar alguien a mi oficina y me va a interrumpir con una emergencia? ¿Cómo has logrado construir, ahorita que hablas de tu esposo, que hablas de tu hijo, primer hijo, este equilibrio sano entre tu vida profesional y tu vida personal, como mujer, como mamá, como hija, como amiga? ¿Qué consejo nos das, por favor? Ay, qué bonito. Siempre que buscamos cómo crecer sin perdernos en el camino. Esa pregunta, a ver, primero no hay tal cosa como equilibrio, ¿no? Eso de que todo va a funcionar y que eres la supermujer, no el es balance, cierto. el equilibrio. Nada de eso es cierto. A mí me parece, o sea, primero, digo, yo llevo 30 años, en enero cumplo 30 años muy, muy felizmente casada. Y yo creo que una clave, felicidades. Sí. Gracias, gracias. Es tener, pues una pareja fabulosa. Y yo no diría que te ayude o que te apoye. A mí eso me suena muy, si no eres un equipo, ¿no? Y los dos están desarrollando, los dos construimos a nuestra familia, los dos construimos nuestra carrera profesional. Eres un equipo. Y a mí me parece que es un equipo mucho más fuerte, donde los dos tienen la capacidad de estar en casa, de cuidar niños, de tener una vida profesional, de viajar, de tener amigos. Me parece que es como un complemento muchísimo más sólido. Tengo 3 hijos. Wow. Sí, que ya ahorita ya no son chiquitos, tienen 26 años, 23 años y 20 años. Un hombre, Eduardo, y 2 mujeres, Valeria y Marina. Y efectivamente, a ver, no es fácil, pero a mí me parece que primero tienes que disfrutar lo que haces, ¿no? Yo le digo a mi equipo, oigan, a veces, bueno, no a veces, pasan más tiempo aquí en la oficina que en sus casas. Claro, sí, ¿no? exacto. Siéntete convencido de dónde estás, satisfecho de lo que estás haciendo, orgulloso de lo que estás haciendo, porque se te van mucho tiempo de tu vida. Yo llevo 25 años trabajando aquí, ¿no? Y cuando estás en tu casa, pues está en tu casa, disfruta a tus amigos, ¿no? Y no estás pensando que tienes que estar en otro lugar. En la oficina, ¿no? Sí, o trabajando. Es como vivir el presente, vivir el momento y estar convencido de lo que haces desde tu trinchera, ¿no? Es importante para ti y es importante para tu comunidad, ¿no? A mí una de las cosas, se habla mucho, Monique, y no sé si tú tengas hijos, pero de la culpa de las mamás, ¿no? La culpa de las mamás porque me fui, no lo fui a dejar a la escuela, no le peiné las trenzas francesas. ¿No? Sí, pasa, ¿no? Pero yo te diría ventajas, o sea, mis hijos tienen una relación igual de profunda conmigo que con Eduardo, mi esposo, ¿no? Eso es increíble. Y por otro lado, pues formas niños que tienen otra manera de ver el mundo. O sea, mis hijos no tienen ninguna duda de la capacidad que tienen de ser mujeres independientes, profesionistas, ¿no? Y Eduardo, mi hijo, no tiene ninguna duda que él se puede meter a la cocina, ¿no? Y atender, cuidar un bebé, ¿no? Cosas que, entonces, pues la verdad que el ejemplo es donde abres la brecha. Perfecto. No, muchas gracias, Tania, por esas pensamientos sobre realmente cómo tú te manejas, ¿no? Finalmente como mujer y como madre, profesionista. Vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando Border Masters. Regresamos en un momento. Monique, borders shape our economy, our communities, and how we connect as a region.
And that's why we want to thank the Smart Border Coalition for supporting this episode of Border Masters. Smart Border Coalition is a binational public-private organization focused on making the movement of people and goods across the border safer, more efficient, and more practical. Their work centers on collaboration and innovation, bringing together public agencies, private partners, and communities to develop real workable solutions. And to learn more, visit smartbordercoalition.com. We thank the South County Economic Development Council for being our ally. They create partnerships for a vibrant South County. Together with their community and business partners, South County EDC is creating opportunity, enhancing quality of life, and helping residents and businesses thrive across a dynamic binational region. Border Masters está de regreso. Volvamos con Gustavo y Monique. Te voy a cambiar un poquito de tema. Vamos a pasar a un poco hablar sobre la integración energética en Norteamérica, que es un tema muy importante. ¿Qué papel juega hoy la energía en la integración económica y geopolítica de Norteamérica? Especialmente en este contexto hemos hablado mucho de la relocalización de cadenas productivas. ¿Cuáles son esas oportunidades que tú ves para México y Estados Unidos desde una lógica de la complementariedad regional? ¿Cómo ves esta situación tú? ¿Qué oportunidades ves en esto? A ver, en términos de energía como región, tenemos una ventaja competitiva inigualable si la comparamos con otras regiones. Y te explico por qué. Bueno, primero, claramente yo soy una gran creyente en la importancia de la integración de la región para beneficio de todos los que vivimos en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y me parece que además es un hecho, ¿no? Podemos tener distintos gobiernos que tienen visiones en momentos distintos, diferentes sobre la importancia de la integración, pero es un hecho. O sea, todos los que vivimos de cerca la frontera Tijuana-San Diego, sabemos que esa integración es un hecho, es una misma región. Ujú. No Sí. hay manera, digamos, no hay muro que lo detenga, no hay política pública que Ujú. la detenga. Entonces, la integración es un hecho. Y para que esa integración sea efectiva, necesitas la energía. La energía es como la columna vertebral, ¿no? El esqueleto de todo esto, porque para que esto suceda, para que tengas industrias necesitas energía, para que crezcan las ciudades necesitan energía. Se habla mucho del boom de la inteligencia artificial, de los data centers. Su insumo más importante es la energía. Entonces necesitamos pensar también en la energía de manera integral. O sea, ¿por qué estamos hablando, por ejemplo, de la manufactura y el ensamblado de coches o de microchips y estamos pensando si el componente y el ensamble va a ser en México, en Estados Unidos? ¿Y por qué no estamos pensando de la misma manera integral de la energía? Es decir, ¿cómo aprovechamos las ventajas y los recursos de cada uno de nuestros tres países, México, Estados Unidos y Canadá, para ser más competitivos como región? Y realmente, cuando decía que tenemos una ventaja competitiva única, ¿por qué? Porque en Norteamérica tenemos hidrocarburos, pero además especialmente tenemos gas natural. El día de hoy, el hidrocarburo esencial para la generación eléctrica y para la industria es el gas natural. Estados Unidos hoy es el productor y el exportador más importante a nivel mundial y el más competitivo a nivel mundial de gas natural. Y el mercado natural para ese gas es México. Es México. Estados Unidos también está llevando gas a Europa, está llevando gas a Asia, pero su mercado natural es México. Entonces tenemos acceso a gas natural abundante y competitivo de Estados Unidos. Uno. Dos, recursos renovables, ¿no? Tanto México como Estados Unidos tienen características muy particulares para el desarrollo de energía renovable, porque sí, necesitas sol, necesitas viento, pero también necesitas extensiones muy grandes de tierra, ¿no? Todo eso lo tenemos en Norteamérica. Esas condiciones de disponibilidad de gas natural y de recursos renovables no existen en el sureste asiático, ¿no? Son pues, Japón, Corea, etcétera, son zonas que son importadores netas de energía en todos sus tipos. Y por otro lado tienes a la Comunidad Económica, a la Unión Europea, ¿no? Donde también son importados de energía. Entonces, Norteamérica, a diferencia, tiene abundancia,
tiene las condiciones para desarrollarla. Y no solo eso, además somos exportadores de energía a otras, especialmente en la forma de gas natural licuado, que lo platicabas al principio, Gustavo. El gas natural licuado es este mismo gas natural que a través de, vamos, un proceso lo hace el líquido para poderlo subir a barcos y llevar a otras regiones. Esa es otra de las cosas. Cuando ampliamos un poco el zoom de Sempra, yo he hablado mucho de la región transfronteriza. Cuando abres un poco el zoom, dices, bueno, ¿y cómo aprovecho mi presencia en el Pacífico y en el Golfo para llevar energía a otras regiones? Y ahí es donde entran las terminales de liquefacción que estamos desarrollando para llevar gas desde el Golfo de Estados Unidos a Europa y desde el Pacífico mexicano hacia Asia, ¿no? Entonces, como que abres el zoom y nos integras a otras regiones. Pero de verdad, si no tenemos un abasto eficiente de energía en la región, todo este esfuerzo de hablamos de relocalización, hablamos del boom de la inteligencia artificial, vamos a perder oportunidades. Y por eso nosotros en Sempra somos grandes impulsores del desarrollo de infraestructura energética en la región. Qué interesante. Y nos hablabas al principio de cómo Sempra Infraestructura nació del Tratado de Libre Comercio. Sí. Ahora estamos en el marco de la revisión de la nueva versión, el TMEC. ¿Cuáles son los temas energéticos clave que tú crees deberían estar en la mesa entre México, Estados Unidos y Canadá? Pues hay distintas posturas, ¿no? Hay quienes sostienen que hay que mantener la energía fuera del tratado, pero yo les diría, es imposible porque es un hecho. Es decir, no podemos pensar en los sistemas energéticos de manera aislada, sino tenemos que ver cómo aprovechamos los sistemas energéticos para potencializar, ¿no? Esta oportunidad en la región. ¿Qué se requiere? Se requieren políticas públicas claras, se requiere cierta armonización, ¿no? Se habla mucho de armonización, por ejemplo, en cosas quizá un poquito más tangibles como los temas aduaneros, ¿no? Pues también se requiere armonización, es decir, que un gasoducto o una línea de transmisión entre México y Estados Unidos pueda operar de la manera más eficiente posible, armonización regulatoria. Entonces, hay condiciones, digamos, yo diría de marco regulatorio, normativo, de reglas de juego que pueden facilitar esa transición. Tanto en México como en Estados Unidos se habla hoy mucho de soberanía energética, ¿no? Y yo creo que hay que pensar un poco eso, qué significa. Soberanía energética quiere decir aislamiento energético, para mí no, al contrario. Soberanía energética quiere decir tener una matriz diversificada de energía, quiere decir tener acceso a distintas fuentes de suministro, quiere decir tener mercados competitivos, dinámicos y un suministro confiable de energía. Para mí, esa es soberanía energética, ¿no? Ya, interesante. Comentabas hace unos minutos acerca de Baja California y la presencia tan importante que tiene Sempra en esta región. Empezaste a hablar sobre cómo ustedes, cuando hacen inversiones, pues hay una derrama importante en las comunidades, ¿no? Ustedes están muy involucrados con estas comunidades de muchas formas. No sé si nos quieras platicar un poco acerca de ese desarrollo social que ustedes impulsan en el momento de hacer estas inversiones. ¿Qué se concretiza esa inversión? Claro, no, me encanta ese tema, Gustavo, porque obviamente, como yo lo escribía, cuando haces por ejemplo, un gasoducto, pues eso detona naturalmente ese desarrollo porque con la disponibilidad del gas va a haber industrias que se quieran ubicar en la zona y eso genera trabajos y esas industrias a su vez demandan servicios, entonces hay empresas más pequeñas que se empiezan a desarrollar, familias que llegan a la región, entonces está ese impacto directo, ¿no? También buscamos nosotros cuando desarrollamos estos proyectos favorecer o priorizar la contratación local, ya sea en empleos y mano de obra,
pero también puede ser en la forma de servicios, ¿no? Es decir, buscar cómo podemos desarrollar esa proveeduría local. Y de hecho, cuando no encontramos proveedores locales, pero ya tenemos muy claro qué servicios vamos a necesitar, muchas veces, pues nos acercamos con las cámaras empresariales locales para decir, oye, voy a demandar todos estos servicios. ¿Tienes empresas que puedan, digamos, un poco hacer la transformación? ¿Quieres atraer empresas para que se puedan ubicar aquí y impulsar ese rollo? Tenemos también planes, un proyecto que me gusta muchísimo, es nuestro programa de formación de profesionistas. En México, dado que el sector privado apenas, en el sector energético, pues apenas lleva, digamos, un par de décadas participando en la economía, no hay tanta, digamos, gente especializada en el sector. Operadores, ingenieros, abogados, ambientalistas, porque además buscamos todo tipo de disciplinas. Entonces, hace varios años iniciamos un programa de formación de expertos en el sector energético, donde básicamente buscamos a chavos, hombres y mujeres, y ahorita les platico porque el 50% de las personas que entran en este programa son mujeres, salidos de la universidad, que quieran venir a un programa en la empresa, que es un programa de 4 meses, donde les enseñamos sobre el sector, operación, insisto, ingeniería, regulación, la parte comercial, etcétera, etcétera. Y luego la gran mayoría de ellos los contratamos para que vengan a trabajar con nosotros, ¿no? Buenísimo. Entonces, y egresados de ese programa, creo que a la fecha tenemos casi 300 chavos, ¿no? Que han entrado al programa año tras año tras año, ¿no? Y luego vienen a trabajar con nosotros. Y ahí pues estás transformando pues la vida de ese chavo que tuvo acceso a un nuevo sector. Sí. Y además hay chavos que se vienen a trabajar con nosotros y luego se van a otras empresas, ¿no? Es como la escuela de formación. Ese aspecto. Y después está el aspecto de atender las necesidades de las comunidades. Porque como yo decía, estos proyectos, a ver, tienen un impacto significativo, ¿no? Como yo, cuando te llenan tu comunidad de aerogeneradores o ves una estación de compresión con una barda grandota, y bueno, y esto a mí, ¿por qué me conviene? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué quiero que esta empresa esté aquí? Entonces, ahí lo que buscamos, además del desarrollo de proveeduría, además de generar estas oportunidades de empleo de manera muy proactiva, buscamos la manera de realmente integrarnos a la comunidad y tener un impacto positivo. Y para eso hacemos un diagnóstico de fondo de, bueno, cuáles pueden ser los intereses de esa comunidad y además que puedan incidir de manera muy profunda. Les hago, por ejemplo, para California un par de ejemplos, ¿no? En Ensenada, ¿no? En Ensenada, pues identificamos, hay escuelas de formación científica bien importante, ¿no? Está el CICESE, está la ABC, está el CETIS, entonces hemos hecho programas de becas para que chavos que de otra manera no podrían acceder a esas universidades puedan hacer la carrera especializados probablemente en temas afines, ¿no? En energías renovables, en sustentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces está la parte de becas, pero por ejemplo, en algún momento apoyamos un programa en alguna de las universidades de Ensenada para que establecieran una cocina profesional. Y decía, ¿por qué queremos una cocina profesional? Me dicen, porque en Ensenada la gastronomía es bien importante. Qué rico. ¿No? Los un futuro bien interesante en el mundo de la gastronomía del Valle de Guadalupe. Bueno, apoyemos ese tipo de cosas. Otro ejemplo, en algo que, bueno, tenemos también una fundación, que es la Fundación Siempre Infraestructura, a través de las cuales apoyamos a grupos vulnerables, ¿no? Y en algún momento iniciamos con un proyecto que básicamente consiste en instalar paneles solares en casas hogar, en casas para adultos mayores, en comedores comunitarios. Entonces instalamos los paneles y en el momento que instalan los paneles, le estás generando a ese centro comunitario un ahorro mes a mes. Sí, brutal. Entonces, o sea, le estás generando una fuente de recursos, ¿no? Que pueden ser 5,000 o 20,000 pesos al mes, que de otra manera no Claro.
exceso para fondear otro tipo de actividades. Y entonces ese ha sido un programa bien importante. Y en otro tipo de comunidades, de repente fondeamos necesidades de infraestructura y no nos toca sustituir o cubrir necesidades del municipio, pero de repente hay necesidades de iluminación, de repente hay necesidades, por ejemplo, en La Rumorosa tenemos, hay problemas importantes, bueno, no problemas, el ciclo normal de incendios, por ejemplo, ahí hemos apoyado con camiones de bomberos para que los bomberos tengan el equipo que necesitan para poder atender. Y así, bueno, me puedo seguir platicando horas, pero son componentes, francamente, no es ir a dar regalitos y a poner piñatas. Claro. Podemos hacer algún festejo navideño, pero realmente lo que buscas es ser un elemento efectivo. Sí. Y hablando de comunidad también, creo que una parte importante es la cuestión ambiental. Hablaste del humo negro, hablaste de ¿cómo se llama?, de los ambientalistas. ¿Cómo pueden las empresas del sector energético equilibrar competitividad con responsabilidad ambiental? A ver, esa es una pregunta bien importante, porque además la energía obviamente es un componente fundamental de cualquier economía, de cualquier industria, pero además el sector energético pues contribuye a una parte importante de las emisiones, calentamiento global, etcétera, ¿no? Hay un consenso, digamos, importante, me parece, a nivel global sobre la importancia de la transición energética. Y la transición es, pues, generar energía de manera cada vez más limpia o reduciendo las emisiones. Y al mismo tiempo nos encontramos en un entorno donde las industrias son cada vez más intensivas en energía, ¿no? Especialmente energía eléctrica. El futuro es en gran parte eléctrico y lo vemos en cosas pues, tan simples como los coches, ¿no? O las estufas. Entonces el futuro se va alejando, yo les diría un poquito de los combustibles fósiles tradicionales y van hacia la parte eléctrica. Entonces, digamos, el futuro es eléctrico. Entonces, ¿cómo buscamos aportar ese futuro eléctrico de manera cada vez más limpia? Están las energías renovables, sin duda, que son importantísimas y además ya son competitivas, porque antes decía, es que son muy caras, ¿no? Son competitivas. Ahora viene el reto, obviamente, que cuando pues una planta de generación solar, pues, si no tienes un día nublado, no vas a generar. Una planta de generación eólica, si no está soplando el viento, no va a generar, pero bueno, se empieza a desarrollar de manera más eficiente el complemento con baterías, ¿no? Y entonces ahí está una parte importante de la transición. Pero además, se requiere una fuente de energía que sea, digamos, completamente confiable, ininterrumpida, regular, y ahí entra el gas natural, que comparado con los otros hidrocarburos, el gas natural es menos contaminante. Y el reto es ¿cómo logramos reducir las emisiones de ese gas natural? Porque son las emisiones si tienes fugas en los ductos, en tus plantas de proceso. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que no es un tema binario de energías limpias y energías sucias, sino cómo contribuyes para que toda esa cadena sea cada vez más limpia. Tania, te quiero hacer una pregunta un poquito más puntual sobre tu negocio, el negocio de la energía. ¿Cuál es la visión de largo plazo de Sempra Infraestructura y cómo se refleja en decisiones recientes como, por ejemplo, la venta del 45% de Sempra Infrastructure Partners? O sea, ¿qué nos dice eso sobre hacia dónde van ustedes? Cuando haces inversiones en infraestructura energética, son inversiones de larguísimo plazo, porque son inversiones que requieren mucho capital, cientos o miles de millones de dólares, ¿no? Y además, que una vez que las haces, no hay a dónde irse. Como yo digo, una vez que entierras un gasoducto, no te lo vas a, no hay, una vez que pones tus aerogeneradores, ¿no? En el desierto, ya no hay a dónde irte. Entonces son compromisos, o sea, tú tienes que tener una visión, no de 10 años, de 20, 30 y 40 años. Entonces tienes que pensar, digamos, en el largo plazo que tenga una viabilidad y una lógica económica. Entonces, la apuesta es a larguísimo plazo.
Y es una apuesta, obviamente, como insisto, por la región transfronteriza en el larguísimo plazo, porque estamos sentados en la frontera más dinámica del mundo, ¿no? Y Sí. donde siempre año tras año, épocas buenas, épocas malas, COVID, hemos visto cómo crece y crece y crece la integración y crece y crece y crece la región, ¿no? Una región súper dinámica. Ujú. Entonces, ahora, en este año, Sempra, que es nuestra empresa matriz, anunció que había vendido una participación mayoritaria de la empresa a KKR, que como es una empresa pues, global, un fondo de inversión global. ¿Y por qué? Porque KKR ya era socio de nuestra empresa y tiene mucho interés en hacernos crecer, ¿no? Entonces, esta es una vía, digamos, para que podamos seguir construyendo nuestra visión y nuestra ambición de ser la empresa líder de energía entre México y Estados Unidos. Pues sí. Mm. Tania, podríamos platicar por horas, pero sé que te tienes que ir a todas tus cosas y nosotros tenemos que dejar también a nuestros oyentes. Sin embargo, a todos nuestros invitados les hacemos esta pregunta. Cuando escuchas Border Masters, que es el nombre de nuestro podcast, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, yo pienso, Border Master, creo que todos nosotros quienes vivimos en esta región transfronteriza y particularmente entre Baja y California, entendemos que esto es un fenómeno extraordinario, ¿no? Esta integración que no solo es económica, es cultural, son las familias, entendemos y vemos y vivimos todos los días la importancia y el poder y la riqueza de la integración y además, cómo disfrutamos esta diversidad, este lenguaje donde todos, de los dos lados, hablamos inglés y español, donde las familias están de los dos lados. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo de cómo además nos consideramos una región, nos consideramos uno, ¿no? Entonces, me parece que es así como la punta de lanza de cómo se pueden integrar regiones que no solo se complementan, pero sino que se convierten con una sola, y me parece que pues gente como ustedes, como yo y mi equipo, pues tenemos la responsabilidad de ser embajadores y seguir empujando y seguir trayendo nuevas ideas, ¿no? Como ustedes con este podcast, nosotros con nuestros gasoductos, ¿no? Entonces, los centros de estudio, platicábamos, Gustavo, que estuvimos los dos en UCSD, en el Centro de Estudios México-Estados Unidos, está el CBS, ¿no? Hay tantas, ¿no? Hay tantas oportunidades, la colaboración entre instituciones académicas, todo, me parece que somos, digamos, los embajadores, impulsores de esta integración de la región. Entonces realmente ya nos contestaste la pregunta, porque la pregunta que hacemos es, ¿tú te consideras una Border Master? Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo 25 años. 25 años ya cumpliste 25 de Border Master. Sí. Para cerrar la conversación, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo la gente puede seguir tu trabajo y sobre todo el trabajo de Sempra Infraestructura? Bueno, nos pueden seguir en redes, somos muy activos compartiendo nuestras ideas, nuestras pláticas, nuestros principios y con muchísimo gusto, obviamente, en LinkedIn, en Twitter, Internet, y estamos muy activos además en actividades en foros transfronterizos. Siempre que tenemos la oportunidad, muy cierto. Estamos presentes. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por acompañarnos en Border Masters. Gracias por compartir tu visión, tu experiencia, tu liderazgo. Encantados de tenerte con nosotros. Sí. Y nada más para cerrar, Monique, si me das chance, mencionaste a Jorge Molina al principio, ¿no? Sí. Bueno, me da mucha emoción hablar de Jorge, pero Jorge fue el primer empleado de Sempra en México. Jorge tenía el gafete número 1. O sea, Jorge fue todo esto que les platico. Jorge realmente fue un pilar fundamental. Y cada vez que le decíamos, Jorge, te tienes que mudar de ciudad para arrancar ahora en un nuevo sitio, para arrancar un nuevo proyecto. O sea, una disciplina, un ejemplo de integridad, de trabajo, de compañerismo. Entonces, bueno. Muchas gracias, Tania. Gracias. De verdad, te agradezco muchísimo.
Y bueno, ha sido un verdadero honor aprender de tu mirada binacional, tu mirada de mujer, tu mirada de profesionista y esta mirada a largo plazo. Gracias también a todos los que nos escuchan y a todos los que hicieron esto posible. Escríbanos con sus ideas y sugerencias para más gente interesantísima como Tania a info@bordermasters.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de Border Masters. Muchas gracias a todos. Soy Tania Ortiz Mena y estás escuchando Border Masters. Here at Border Masters, we've launched a segment called Community Corner to thank our outreach partners. Our partners are binational organizations that advocate for better relations between our nations and are also a great inspiration for a podcast like this. This time, we're joined by Jim O'Callahan, President and CEO of the South County EDC. Jim, thank you so much for wanting to be a Border Masters partner. Tell us about South County EDC. What does the organization do? What is its mission? Well, it's good to be with you, Gustavo. We as an organization really focus on enhancing the quality of life for everybody that lives, works, and spends time in South County and our binational region. A lot of the work we do focuses on, creating opportunity, better jobs, career paths. We work closely with a lot of educational partners to identify what's next, what people need for skills to be able to succeed here. And then we work with a lot of our community partners on, trying to address things like affordability. Obviously, living in San Diego is not cheap. Yes. And there's a lot of challenges with, finding good housing, good transportation, things of that nature. So we work closely on that. And a lot of our new projects coming up are really focused on connecting people with resources. So this year, we're going to launch a mobile information center where we're going to take a car out into the community that'll have kiosks that people can really sign up for their business license, learn more about grants, apply for jobs. We're working to retool the automotive workers right now to be able to service clean technology vehicles as we move forward. That field, about 1 in 10 people are certified to be able to actually work on the vehicles moving forward. So it's important. And that's the kind of work we do. We look at what's on the horizon and we work closely with other partners to make sure we bring the resources to the community to make sure those people have the skills they need to be successful. Oh, excellent. Thank you very much for that. And so if somebody wants to know more about South County EDC, how do they contact you? Yeah, the easiest way to get involved is to either go on our website. There's a plethora of information linking to direct programs. Otherwise, reach out to myself, Jim O'Callahan. My email is pretty simple. It's jim@southcountyedc.com, or any one of our partners there through the EDC as well. Well, Jim, thank you for your support and for what the South County EDC does for the U.S.-Mexico border. Appreciate that. Thank you, Gustavo. This episode of Border Masters fue creado por un Dream Team. JC Polk, nuestro production consultant that supports us con su experiencia y creatividad. Lina Álvarez, nuestra executive producer, siempre al mando. Ulises Bretón, nuestro creative director, bringing the vision to life. Alan González, el audio engineer, que nos hace sonar increíble. Y un agradecimiento especial a Chad Peace, founder y presidente, por ser la inspiración detrás de todo esto. Producido entre la Sunny San Diego, California y la Vibrant Tijuana, Baja California, Olas Media es parte de IBC Media Group. ¿Quieres más? Check out olasmedia.com para más episodios y el blog del show. Gracias por escucharnos. De parte de Gustavo y Monique, nos vemos la próxima vez. Olas Media. Smart Border Coalition une a la comunidad transfronteriza para analizar los retos de la frontera y construir soluciones juntos. La organización reúne a líderes de ambos lados de la frontera para dialogar, entender los desafíos y convertir ideas en acción. Búscalos en www.smartbordercoalition.com.